Pitaleta nos acompaña a esta hora de la mañana. Los saludamos. Muy buenos días, comunicador social, periodista, muy cercano a esta casa también. Y vamos a hablar del tema de hoy, de la muerte de Mario Vargas Llosa, este escritor grande de las letras de América Latina. Falleció, lo mencionamos al inicio de esta mañana, a los 89 años en Perú. La familia ha dicho que no va a haber una ceremonia pública. Y vamos a hablar de esa conexión que ha tenido o que tuvo en vida con Colombia. ¿Qué tan cercano fue y qué tan distante fue con ese problema que tuvo con nuestro Nobel también, Gabriel García Márquez? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues aquí de luto por la muerte de este grande escritor, no solo latinoamericano, sino de todo el mundo. Sí, claro, pues la relación de Mario Vargas Llosa con Colombia fue muy evidente, sobre todo cuando él hizo su doctorado en España, su doctorado de literatura en el año 71, y va a escribir un libro que es imprescindible también en la bibliografía de este gran autor que es novelista, ensayista, cuentista, columnista también que fue destacado en este aspecto, y ese sobre 100 años de soledad. Y ahí está entonces también no solo su conocimiento sobre un gran autor colombiano como García Márquez, sino además una profundización en una obra como Cien años de soledad, que es una de las obras más destacadas de todos los tiempos en lengua española. Y yo creo que ahí hay una relación entonces muy bella de Vargas Llosa con Colombia a través de su amigo, que todavía eran amigos en ese momento, y no se había presentado pues ese incidente de farándula que tanto se destaca, que no tiene mucha importancia, ¿cierto? La importancia de ambos escritores es que fueron esos grandes escritores y que escribieron profundamente y que todavía se habla de ellos y que son parte de nuestra identidad latinoamericana. Entonces sí, lamentando pues lo de la muerte de Vargas Llosa, creo que es una oportunidad también, mis queridos televidentes, para profundizar en sus obras y volver a leerlo. Y los que no lo han leído, pues vayan a esas grandes obras, sobre todo las del principio de la trayectoria de Vargas Llosa. Son unas obras extraordinarias, esas novelas de un joven todavía, de un joven Vargas Llosa que siempre quiso desde niño ser escritor. Eso es el otro asunto. Bueno, más o menos esa es la relación entonces con Colombia, mi querido. Profesor, precisamente con los buenos días, usted menciona que desde niño soñaba con ser escritor. ¿Usted cree que nuestras generaciones actuales, que nuestros niños también sueñan con ser escritores? Escribir algo como La fiesta del chivo, Travesuras de la niña mala, La ciudad y los perros, ¿podríamos llegar a ese nivel? Bueno, a ver, hay un asunto que no siempre ni en todos los tiempos, pues ha habido los escritores, no son multitud, digamos, la literatura siempre ha sido como un asunto de élites, no para todo el mundo. Claro que hay literatura de masas y en el siglo XX empezó pues esa cultura de masas, pero yo creo que no todos tienen por qué ser escritores, pero lo que sí yo creo es que es fundamental la lectura de obras literarias, de obras filosóficas, de obras de historia, pero en este caso de literatura, porque la literatura te da un punto de vista sobre el mundo, sobre el ser humano. La literatura es precisamente el asunto del tratado de lo humano. Entonces, la gente debería leer, pero no para ser escritores, pero sí para ser cada vez mejores ciudadanos, mejores personas, en el sentido de que también tengan una capacidad crítica, que sean capaces de interpretar el mundo y que en ese sentido tampoco sean borregos. Entonces la literatura te ayuda también como a ver el mundo de otras maneras y a crear un pensamiento crítico. Y yo creo que entonces hay casos en que como Vargas Llosa desde niño pues siempre quiso ser escritor, no quiso ser ni abogado, ni periodista, ni otra cosa. Él siempre soñó con ser escritor y luchó, vivió para eso y de hecho lo consiguió. Pues no porque se haya ganado el Nobel, pero sí porque su obra, su bibliografía es intensa, extensa, y yo creo que hay de mucho escoger. Y los muchachos entonces un llamado también para que a veces somos muy de muertos, ¿cierto? Cuando me muere alguien, entonces es una oportunidad también para ir a algunos de los grandes textos de Vargas Llosa. Así es, en vida y seguramente él en vida también tuvo muchos reconocimientos como este Premio Nobel de Literatura. Hablemos de esas características en sus escritos, de ese estilo que lo llevaron a conseguir este Nobel de Literatura y a ser insignia a nivel mundial. A ver, entonces el forjar un estilo siempre es una complejidad, ¿cierto? En un estilo se llega al estilo después de muchos ensayos, de muchos intentos y sobre todo de muchas lecturas. Entonces yo creo que, a ver, y él mismo lo confesó en algunas de sus entrevistas y en sus propios ensayos, que fue un gran lector, ¿cierto? Un gran lector desde niño, y esas grandes lecturas
por ejemplo, de escritores como Joyce, como Virginia Woolf, y sobre todo un escritor estadounidense extraordinario como William Faulkner, lo llevan también como ahí forjando no solo como un territorio literario, sino además una manera de ser, que se llama el estilo. Entonces sus primeras novelas, recuerdo La ciudad y los perros, o Conversación en la catedral, que es una novela extraordinaria, La casa verde también. Se le nota el influjo, por ejemplo, de William Faulkner a un escritor que él desde la adolescencia leyó en profundidad y que después va a hablar muy bien de William Faulkner. Me recuerdo un ensayo maravilloso que se llama La verdad de las mentiras. La verdad de las mentiras también hace un gran escrito sobre William Faulkner y sobre escritores que a él le gustaron mucho. Entonces, un escritor bebe de todas partes, no solo de escritores, sino también de la vida, de la política, del medio ambiente, de los otros, como lo va a hacer en ese colegio pues, de Lima, el Leoncio Prado, donde estudió su secundaria, y que va a tener muchas de sus primeras novelas y cuentos tienen que ver con ese territorio escolar. Reinaldo, mire, uno de los apartes decía en uno de sus libros, decía, hay días en que la recuerdo y me pregunto qué estará haciendo. Hay noches en que la extraño y me pregunto qué me estoy haciendo. Hablamos, como usted lo mencionaba anteriormente, de esa capacidad para escribir cuentos, para escribir ensayos, para la dramaturgia. Y hoy muchos políticos colombianos lamentan su fallecimiento porque seguían estos escritos. Por ejemplo, Gustavo Bolívar decía, soy muy distante de él en algunas de las ideas políticas, pero muy cercano en lo que escribía. ¿Cómo es esta relación de la política y de ese acercamiento que tienen también los políticos colombianos con estos escritos? A ver, la política en un escritor no es lo esencial, ¿cierto? Se caracterizó Vargas Llosa pues, por ser primero un gran escritor, pero también un político, ¿cierto? Un político que se ha calificado como un político de derecha, como un político que es extraño porque en su juventud Vargas Llosa siempre estuvo, recuerdo pues todos los debates frente a la Revolución Cubana, fue un hombre como de izquierda que se fue trasladando hacia el otro lado. Eso ni es bueno ni es malo, sino que lo esencial en un escritor no es su pensamiento político. Qué talento es que nosotros no leyéramos a Borges, que porque Borges no era de izquierda. Bueno, fue un sujeto, Vargas Llosa de derecha, y creo que eso es lo de menos, es secundario todo el pensamiento político, aunque en algunos de sus ensayos, pues claro, los ensayos son también para reflejar el pensamiento político. Y me parece que no deberíamos meternos mucho en el Vargas Llosa de derecha, en el Vargas Llosa político, en el Vargas Llosa escritor, en el Vargas Llosa ensayista, el Vargas Llosa novelista, y yo creo que ahí es donde está el tesoro y la gran cantera de este autor peruano mundial también. Sí, es muy cuestionable su pensamiento político para algunos, para otros, para los que lo están de acuerdo con él, pues era un gran pensador de derecha. Yo pues, principalmente no, me dedico a leerlo, pues lo leía también como columnista, pero siempre me pareció que el novelista y el ensayista Vargas Llosa son extraordinarios y sobre todo para nosotros los periodistas siempre nos abrió como un camino de cuestionar la realidad, de cuestionar el mundo, pese a que su pensamiento final fue de un hombre ya muy dedicado al sistema. Va un grande de la literatura, sin duda, gracias a Reinaldo Espitaleta, periodista, profesor, también escritor, muy amable por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Chao, feliz día.